los candidatos a Mao. Ahora mismo, solo puedo ver a Rías un poco desesperada, y eso ya era decir bastante. Ella nunca mostraba ese tipo de fragilidad, salvo cuando realmente no podía más, cuando la presión era tan grande que ni su orgullo ni su educación como noble podían sostenerla. La habitación donde estábamos, un departamento temporal en una zona media del inframundo, tenía un aire extraño entre elegante y decadente. Las paredes eran de un tono azul oscuro con vetas plateadas, como un mármol vivo que respiraba magia antigua. Sobre nosotros colgaba un candelabro flotante formado por cristales rojos y púrpura que emitían chispazos de luz, más decorativo que funcional. El suelo estaba cubierto por una alfombra gruesa, de un rojo carmesí que parecía demasiado suave para lo barato del lugar, como si algún noble la hubiera descartado por tener un pequeño defecto. Pero lo más importante de todo era que, pese a su entorno sofisticado, Rías no encajaba en esa imagen. Sentada en la cama, se veía pequeña. Su cabello rojo estaba desordenado, cayendo por su espalda como una cascada apagada. Frente a ella, un círculo mágico proyectado flotaba, pulsando como si respirara, cargado de energía que parecía chisporrotear cada vez que ella intentaba conectarse con alguien. A cada fallo, el círculo vibraba, se distorsionaba como un espejo roto y luego se estabilizaba, solo para volver a fallar segundos después. Rías movía las manos con rapidez, repitiendo gestos y configuraciones, alterando símbolos, agregando runas. La desesperación se le notaba en cada uno de esos movimientos, tan torpes y apresurados como jamás la había visto ejecutar magia. Me acerqué en silencio. No quería asustarla, pero cuando la rodeé con los brazos por la espalda, pude sentir lo fría que estaba. Como si la energía se le estuviera drenando. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ella no respondió de inmediato. Podía sentir la tensión en sus hombros, cómo respiraba entrecortado. Después del escándalo con su familia, las cosas simplemente dejaron de tener sentido. Rías había perdido el apellido Gremori. Ya no era una noble. Ya no tenía un clan. Y aún así, nuestra misión no había terminado. Nos obligaron a quedarnos en el inframundo temporalmente, lo suficiente para decidir quién sería el siguiente Mao que ocuparía el asiento vacío. Ese temporal podía significar días, semanas o meses. Y eso significaba vivir aquí, en este departamento pequeño pero relativamente elegante, intentando no llamar la atención. Lo único que teníamos eran algunas armas que vendí, pero solo las más débiles. No era idiota. Jamás entregaría mis armas más importantes, ni en sueños entregaré el escudo o las espadas de mayor valor. Eso nos dio lo justo para pagar este lugar. Pero la inseguridad económica, sumada a la crisis política, sumada a la humillación pública de Rías, era demasiado. Mi casa seguía dormida, enroscada como un gato en el borde de la gran cama de matrimonio. Su respiración era tranquila. De hecho, parecía la única que seguía teniendo paz en este momento. Nadie responde, dijo Rías por fin, apoyándose en mí como si fuera su único sostén. He estado intentando contactar a Akeno, Kiba, Koneko, Shinobi e Issei, y ninguno me responde. La forma en que lo dijo. Como si fuera una traición. Como si su propio grupo la hubiera abandonado. Y quizás, algunos lo habían hecho. Pensé un poco. Era obvio que Benelana iba a hacer hasta lo imposible para que Issei se convirtiera en Mao, sobre todo después de que él ganó popularidad y apoyo. Ella sabía manipular la política como si respirara. Podía mover contactos, influencias y rumores con la misma facilidad con la que otras personas se peinaban por la mañana. Y lo irónico era que todo esto me recordaba a los inicios con Rías. Ella también me había manipulado. Me había tratado como un peligro constante. Después de que Aika borró nuestros recuerdos, Rías me trató casi como un criminal. Me vigilaba, me controlaba, me seguía, intentaba mantenerme encerrado para que no causara problemas, como si fuera un experimento peligroso en una jaula. Le tomó muchísimo confiar en mí. Casi tanto como a mí confiar en ella. Nunca debes contarle a nadie absolutamente todo. Nunca. Supongo que eso también lo aprendió de su madre. Suspiré por dentro, con algo entre amargura y resignación. Porque ahora veía realmente quién era Rías. Una chica que, más allá de su estatus, amaba profundamente a su grupo. Que se preocupaba por ellos tanto como por sí misma.
La abracé más fuerte, sintiendo como sus manos temblaban al aferrarse a mis brazos. Y entonces lo dijo. Soy tan inútil. Y yo sentí que me atragantaba. Porque lo primero que le dije cuando la conocí fue justamente eso. Inútil. Se lo dije detrás de una puerta como un cobarde. Y ahora ella, después de sobrevivir juntos, después de confiar en mí, después de demostrarnos lealtad mutua, pensaba eso de sí misma. Todo gracias a la mujer que debería haberla apoyado. La rabia me quemaba. No lo eres, respondí firme. Para nada. No tenía palabras más bonitas. No las necesitaba. Pasó un rato. Luego Rías y mi casa se fueron a bañar juntas. Insistieron en que fuera con ellas, pero yo no podía. Tenía algo más importante que hacer. Mi prioridad en este momento no era convertirme en Mao. No. Era evitar que Issei lo fuera. Solo para poder reírme en la cara de Benelana cuando viera que su plan fallaba. Cerré los ojos y descendí, una vez más, hacia lo más profundo de mi mente. Mi paisaje mental se abrió ante mí como un universo sin orden ni gravedad. Estaba sobre la superficie gris de una luna inmóvil. Alrededor, un océano de estrellas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Galaxias de colores imposibles giraban lentamente, creando remolinos hipnóticos. Nebulosas gigantes teñían partes del espacio con tonos rosados, azulados, dorados. Podía ver planetas gigantes flotando a la distancia, algunos rodeados de anillos brillantes, otros cubiertos por tormentas eléctricas interminables. Era mi mente, mi mundo interior, mi prisión y mi refugio. Y allí estaba él. Mi inquilino, la enorme serpiente. Era tan vasta que cada vez que venía aquí debía quedarme sobre esta luna, solo para poder observarla. Su cuerpo era una cadena infinita de escamas negras con reflejos púrpura, moviéndose lentamente como si estuviera eternamente entre el sueño y la vigilia. Sus ojos rojos eran tan grandes como soles gigantes. Y cuando habló, su voz resonó en el vacío como un trueno que se repite miles de veces. ¿Qué quieres, niño tonto? ¿Sabes por qué estoy aquí? Hazlo. La serpiente ladeó la cabeza, lo cual hizo que un eclipse entero se formara entre su sombra y las estrellas. ¿Y qué gano yo? Si alguien que no nos conviene gana el puesto de Mao, nos ejecutarán a ambos. Tu sueño de devorar el multiverso morirá conmigo. Una sonrisa gigantesca se formó en ese rostro reptiliano. Y entonces ella apareció. Una luz estelar iluminó su figura cuando surgió a mi lado. Una mujer de cabello morado, largo y ondulado, con adornos elegantes y un vestido diferente al último que le había visto. Su mano estaba colocada sobre su vientre, y eso ya lo decía todo. Yubeluna, la reina de Riser Phoenix, estaba embarazada. Miró a su alrededor, confundida, intentando comprender el cosmos a su alrededor. ¿Dónde estoy? Susurró. Luego me vio. ¿Motoama? Oh. Ya recuerdo, Isabella me había advertido de esta conexión por el pecado, se adaptó sorprendentemente rápido a la situación. 3 cosas, dije, avergonzado. Perdón por llamarte así, felicidades por tu embarazo, y necesito un favor. Ella sonrió con suavidad. No tienes que ponerte tenso. Me ayudaste a mí y a las otras. Te debemos mucho. Y. Lamento lo que pasó con Rías. Se ha corrido rápido. Suspiré, llevándome una mano al cabello. Gracias, pero, ¿sabes que ella no aceptaría ir a la casa Phoenix? Lo sé, admitió. El vacío frente a nosotros se iluminó de repente con varios documentos flotantes, holográficos, como pantallas hechas de luz. Incluso Yubeluna abrió los ojos enormemente al ver la magnitud de la serpiente a nuestro lado. Ella me dijo que era enorme, pero no del tamaño de un planeta. Tomé los documentos. Los carteles de los candidatos se desplegaron como si fueran proyecciones gigantes a escala cósmica. El primero mostraba a una mujer de cabello rubio y ojos rojos, ligeramente mayor que Rías, con un traje formal extraño, sofisticado, de postura elegante y presencia intimidante. Sekvaira Agares, una de las más fuertes del inframundo. Alguien que, en su momento, pudo enfrentarse de tú a tú contra Zekran Bael. La primera candidata al título de Mao. Mira fijamente su imagen por unos instantes. Yubeluna observó la fotografía con detenimiento, inclinando ligeramente la cabeza mientras la luz suave de la habitación, proveniente de una lámpara elegante con acabados dorados, resaltaba los rasgos de la mujer en la imagen.
El cuarto, decorado con tonos vino y negro, tenía un aire refinado que combinaba perfectamente con la presencia de Yubeluna. Cortinas pesadas, un cuadro de paisajes infernales en la pared, y una mesa de cristal donde reposaban varias hojas y documentos. Sí, ella es una de las favoritas, comentó finalmente, dejando caer un suspiro corto. Y en realidad tiene bastante potencial. Es una científica increíble. Incluso reformó y reestructuró muchos de los inventos y mecanismos que hoy se usan en el inframundo. Su tono no era de admiración ciega, sino de reconocimiento profesional. Como si realmente comprendiera la magnitud de lo que aquella mujer había aportado. El aura cálida del lugar hacía que sus palabras resonaran con un peso extra, casi como si la habitación en sí corroborara lo que decía. Me dio a entender lo impresionante que era lo que esa mujer podía crear con todos sus inventos. Pasé a la segunda imagen. Esta vez la pantalla mostró el rostro de un hombre rubio. El pelo cuidadosamente peinado hacia atrás reflejaba un ligero brillo bajo la luz, dándole una apariencia casi aristocrática. Pero lo que realmente llamó mi atención fue que, por un instante, creí estar viendo una versión extraña del propio Riser. El tipo tenía exactamente la misma estructura facial, la misma arrogancia marcada en la línea de su mandíbula, solo que un poco mayor. Más firme. Más definido. Era como ver un Riser alternativo que hubiera envejecido con elegancia, si es que a eso se le podía llamar así, y con una presencia aún más intimidante. Bajé la vista hacia el nombre inscrito bajo la foto, y eso sí me sacó completamente de onda. Rupal Phoenix. El primogénito de la casa Phoenix. El aire de la habitación se sintió un poco más pesado, como si hasta las paredes reaccionaran al peso del apellido. Incluso Yubeluna se acomodó en su asiento. Así que me preparé para ver quién sería el tercer candidato en esta absurda competencia que decidiría el destino del inframundo entero. La imagen se reveló lentamente y me tomó por sorpresa. El hombre que apareció en pantalla era visiblemente más adulto que los dos anteriores. Esto hacía que Issei se viera casi como un niño metido en un juego que no entendía. Tenía el pelo de un color plateado que brillaba bajo la luz, casi reflejando la tonalidad fría del acero. Sus ojos, del mismo tono, transmitían una calma profunda pero peligrosa, como hielo que oculta una corriente fuerte debajo. Por un instante pensé que quizá tenía algún parentesco con Graifia, pero lo descarté de inmediato. No todos los demonios que se parecían tenían que ser familia. El inframundo no funcionaba así, la sangre pura podía repetir rasgos, pero no significaba nada por sí solo. El hombre tenía un porte elegante, refinado, casi aristocrático. Su postura recta y su expresión firme daban la sensación de que no estaba posando para una foto, sino juzgando a quien la mirara. Había algo pesado en su presencia, una autoridad silenciosa que incluso a través de una imagen se sentía real. Deslicé la mirada hacia el nombre impreso en la parte inferior. Dieuser Belial. Solo leerlo bastó para que la habitación pareciera un poco más fría. Yubeluna me miró primero a mí, y luego dejó que su mirada cayera sobre la imagen del hombre de cabello plateado. La expresión en su rostro cambió ligeramente. Un dejo de respeto mezclado con algo parecido a tristeza. La luz del paisaje mental, ese espacio lleno de estrellas enormes, nebulosas púrpuras y planetas suspendidos alrededor de la gigantesca serpiente, iluminaba su rostro de forma tenue, dándole un aire casi solemne. Él es el más fuerte, dijo por fin. Y muchos consideran que podría ser quien ocupe el puesto. Su voz no mostraba emoción, pero había un peso en sus palabras. Miraba la imagen con una especie de melancolía silenciosa, como si recordar a ese hombre le trajera sensaciones difíciles de explicar. ¿Qué tiene él? Pregunté sin quitar los ojos de su rostro. Había algo en la forma en que lo observaba, en ese tono, como si lo conociera más allá de rumores o simples informes. Yubeluna soltó un leve suspiro antes de responder. Hay muchas cosas que no conoces aparte de los pecadores, dijo con un tono grave. La historia de este hombre es prácticamente un horror hecho persona. La desesperación que provocó la aparición de los pecadores cambió muchas cosas, demasiado rápido, demasiado profundo. Hubo conspiraciones, asesinatos, traiciones. Su familia se vio arrastrada a una espiral oscura. Hizo una pausa, y noté que apretaba sus manos sobre su vientre, casi como si buscara contención. Su prima, continuó, que era prácticamente como su hermana menor, fue asesinada por esas conspiraciones.
Su voz tembló apenas al decirlo, algo poco común para alguien con la fortaleza emocional de Yubeluna. Era evidente que el tema tocaba fibras sensibles. Quizá por historia personal. Quizá por lo que había visto en el inframundo cuando todavía era reina de Raiser. Suspiré y volví la vista hacia las imágenes suspendidas frente a mí. Los tres rostros se mantenían flotando en la oscuridad estrellada. Sekvaira Agares, Rupal Phoenix, Dieuser Belial. Tres futuros posibles para un inframundo al borde de un colapso político. Y junto a ellos, inevitablemente, el rostro del idiota de Issei Oudou, el más joven, el menos preparado, pero el favorito de Benelana. Ellos cuatro iban a competir por el puesto de quinto Mao. La persona que ganara cambiaría el curso de la historia demoníaca. ¿Vas a elegir a uno para apoyarlo, no? Preguntó Yubeluna. Lo dijo con una seguridad casi molesta, porque claramente entendía lo peligroso que era el peso de mi decisión. Sabía que, con mis habilidades, con mis monstruos y con mi simple existencia impredecible, yo podía cambiar prácticamente todo el tablero. ¿No te enfadarás si no elijo a tu cuñado? Pregunté con una leve sonrisa. Intenté sonar bromista, pero en realidad era una forma de sentir su reacción. Ella soltó un pequeño bufido, casi una risa. Raiser ha estado ocupado, respondió encogiéndose de hombros. No le importa nada de esto, y a mí tampoco. Lo dijo con una naturalidad tan sincera que no dejaba margen a dudas. Todo el drama político del inframundo le daba igual, siempre que su familia estuviera a salvo. Asentí, mirando nuevamente las imágenes. Sentía mis pensamientos tomar forma, mis emociones alinearse, mis prioridades endurecerse. Bien, dije finalmente, dejando que mi voz resonara en aquel firmamento mental mientras el gigantesco cuerpo de la serpiente se movía lentamente entre los planetas. He tomado mi decisión sobre quién voy a apoyar. Hice una pausa, saboreando la determinación que crecía dentro de mí. Y voy a asegurarme de que esa persona se convierta en el nuevo Mao. Final del capítulo. Bueno, las cosas se han complicado bastante. Ahora el protagonista tiene un objetivo fijo, al menos en esto del cambio de poderes. ¿Qué creen que ocurrirá?